Ya, esta es la guía número 8 entonces, para segundo nivel medio, y lo que entra aquí principalmente es el tiempo presente simple con la mayoría de los verbos y la regla de la S. Comenzaremos con las oraciones afirmativas, que recuerden que habíamos dicho en clases anteriores que el verbo va a cambiar, se le va a agregar una S o una ES o cambia Y por IES, solamente en las oraciones afirmativas cuando el sujeto sea él, sea ella o sea esto, una cosa o un animal. Aquí tenemos los ejemplos con todos los pronombres personales, conjugado con el verbo work, que significa trabajar. Por ejemplo, I work, you work. Cuando es él, ella o esto, se le agregó una S, como pueden ver acá, works. We work o they work. Solamente con esos tres el verbo va a cambiar en presente simple con oraciones afirmativas. No a todo se le va a agregar una S, como dice la regla número 1, va a depender del verbo. Por ejemplo, aquí la número 2 dice que los verbos que terminen con esta serie de letras, doble S, doble Z, SH, CH o X, le vamos a agregar al final lo que es S. Como teach, teaches. En la número 3 es para los verbos que terminan en O, cuando les antecede una consonante, también le agregamos S. ¿Ya? Y número 4, que es para los verbos que terminan en Y, si viene una consonante antes de la Y, como en el ejemplo que dice fry, viene una R, la R es una consonante, entonces ahí sí eliminamos la Y o la cambiamos por lo que es IS, por lo que está acá. Solamente si viene una consonante antes, porque si viene una vocal, como A, E, I, O U, va a seguir la regla principal que es la número 1. Entonces, de acuerdo a esa regla, ustedes tienen que hacer la actividad que viene a continuación. Existen varios verbos, aquí tenemos 8 verbos. La 1, por ejemplo, dice cry. De acuerdo a las 4 reglas anteriores, ustedes tienen que encerrar cuál es la opción correcta. ¿Será A, será B o será C? La encierran. Y van a ir descartando. Por ejemplo, van a empezar cry. La regla 1 la dejan para el final porque es por descarte. Vean si cry sigue esta regla, la número 2, si termina con esa serie de letras. Si no, siguen con la número 3. Vean si cry termina con O. Si es que no sigue la regla 3, sigan con la 4. Cry termina con Y, viene una consonante antes. Si es así, hacen el cambio y eligen la opción correcta. Si no es así, si el verbo no sigue la regla 2, ni 3, ni 4, quiere decir que va a ir con la 1 y le agregan solamente la S. Encierran esa opción correcta. Después, más abajito, dice, completa la oración con algún verbo del recuadro, según la imagen, y si es necesario, transforma el verbo de acuerdo a las reglas. Como son todas oraciones afirmativas, nos falta el verbo para cada oración, y ustedes tienen que ver si ese verbo va a cambiar o va a quedar igual. Porque delante dijimos que va a cambiar cuando el sujeto de la oración sea él, sea ella o sea esto. Se tienen que guiar de la imagen para completar la oración. Busquen el significado de estos verbos, son solamente 5 verbos, y los relacionan con la imagen. Por ejemplo, si aquí hay un cocinero, acá debería decir, yo cocino el almuerzo. ¿Cuál de estos verbos significa cocinar? Debería ir aquí, y ahí ustedes lo escriben, tal como aparece acá arriba, o con la S, depende del sujeto de la oración. Luego, incluir los adverbios de frecuencia, que también los usamos en tiempo presente simple, para ver cuán a menudo nosotros realizamos una actividad. Recuerdan siempre, a veces, casi nunca, normalmente, todos esos son adverbios de frecuencia. Y dice, ¿recuerdas en qué parte de la oración deben ir los adverbios de frecuencia? Acá abajo está la respuesta. Antes del verbo. Por lo tanto, en estas 5 oraciones que están aquí, ustedes tienen el adverbio de frecuencia entre paréntesis. Lo que tienen que hacer es colocarlo dentro de la oración en el lugar donde corresponda. Y si aquí me dice que van antes del verbo, identifiquen entonces dentro de la oración qué palabra de aquí es el verbo, la palabra que nos indica la acción.
para colocar el adverbio antes de esa palabra. Y le escriben abajito la oración completa. Y por último, la última hojita, tenemos las oraciones negativas. Al igual que las interrogativas, recordemos que ambas usan los verbos auxiliares, el do y el does, para hablar de presente simple. O para las negativas, que sería do not o does not. ¿Cuándo usamos el do y cuándo usamos el does? El do lo usamos con estos pronombres personales. Yo, tú o ustedes, nosotros, ellos. Cuando usamos el does, lo usamos con él, con ella y con esto, cuando una cosa es un animal. Por lo tanto, aquí me dice completa las siguientes oraciones con do not o con does not. Tienen que ir asociando el sujeto de la oración. The phone, el teléfono, ustedes tienen que ver cuál de estos pronombres personales lo asociamos con el teléfono. Y de acuerdo a eso, elegimos do o elegimos does. Con la negación, do not o does not. Después dice, acá tenemos oraciones interrogativas. Encierra la palabra que esté incorrecta dentro de cada oración. Y hay una nota que dice al final de cada oración está el verbo entre paréntesis. Aquí está el verbo tal como es en infinitivo. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que ver en la pregunta cuál es la palabra que está incorrecta. La encierran solamente, puede ser el verbo auxiliar, el do o el das, o puede ser el verbo que indica la acción. Ustedes tienen que ver cuál es el que está incorrecto y lo encierran. Solamente eso.